y para esta fiesta del libro, agradeciendo la invitación de la doctora Edith para poder hablar de lo que significa justamente esto. Lo divido en dos partes y quiero empezar a hablar de lo que significa todo eso, porque, como les decía, la cultura es el eje y el hilo conductor de todo esto de lo que vamos a hablar. Pero hay dos partes fundamentales. Uno, la expresión de las víctimas desde el teatro, y el otro es la expresión de las víctimas desde la literatura, desde empezar a plasmar en hojas, en blanco, a través de cuentos, lo que ha significado para ellas, es el dolor del conflicto, o la alegría antes de que llegara el conflicto, o lo que es la vida, que al final es una mezcla de alegrías y tristezas. Yo quiero comenzar escuchando a las víctimas. Ya voy a escuchar a la doctora Edith, voy a escuchar también a Germán Plata, que es el coordinador del proyecto Propaz 2 EIZ para el Beta, para que nos cuente cómo hemos llegado a esto. Pero creo que es justo empezar escuchando a las víctimas, y por eso quiero empezar dando el uso de la palabra a doña Amparo Busato, que ha sido una de esas personas que ha formado parte de este grupo, que ha formado parte de las dos miradas del teatro y de las letras, desde las corocoras y desde este maravilloso ejercicio de literatura. Doña Amparo, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo ha sido plasmar a través de la cultura lo que significa ser víctima? Se convive al final siendo víctima, pero hay que expresarlo, hay que contarlo. Eso que tiene usted adentro, ¿cómo lo expresa a través de la cultura? Muy buenas tardes, primeramente. Muy agradecida por estas bendiciones. Pues le contaba yo, nosotros llevamos un proceso de hace muchos años. Mi hija exactamente tiene 20 años, 2 meses desaparecida. Y pues al principio fue muy duro. Me volví una mujer alcohólica, no quería saber de nada. Hasta que el hijo menor un día me dijo: madre, si yo le hago una pregunta, ¿no se me enoja? Y yo le dije: ¿qué pasó, mi amor? Dígame. Solamente mi hermana era hija suya. Cuando él me dijo eso, yo como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis otros hijos? Y vi que había que buscar nuevos horizontes. Ese día me fui con esa reflexión de él en la cabeza, pero nunca me imaginé que Dios me fuera a cambiar tanto mi destino. Porque me senté al pie de una iglesia y oía al pastor que hablaba y hablaba, y yo dije: ¿y este señor por qué sabe mi vida? O sea, como que si todo me lo estuviera diciendo a mí, reflexiones, reacciones. Y bueno, gracias a Dios eso me sirvió para cambiar. Desde ahí dije: no más licor, vamos a brindarle amor a mis otros hijos. Me quedó una niña de 9 años, huérfana. Dije: toca criarla, toca educarla. Y ya empecé ya con el teatro, empezamos que con los angelitos, después con el temple. Después ya me independicé de esos grupos, creé las corocoras en el 2017, el 9 de abril, Día de las Víctimas, y de ahí para acá hemos seguido sembrando, cultivando, sirviendo de ejemplo para muchas familias, porque hay muchas madres que no hablan, no porque les da miedo ir a denunciar, porque todavía existe el temor de las denuncias, de que se queda callada o usted ya sabe lo que les pasa. Entonces uno le sirve de aliciente a muchas madres. Otras se han muerto de cáncer, otras se han muerto con las ganas de encontrar a sus hijos y no saber nada. Entonces nosotros somos voceras, no solo en la resiliencia ni en el fortalecimiento que hemos adquirido gracias a Dios, sino que a las personas que nos necesitan y le podamos colaborar, ahí estamos. Y esa voz y ese liderazgo, por supuesto que lo sienten las víctimas aquí. Están acompañándolas un grupo de mujeres que han formado parte de este grupo durante estos últimos años, y por eso también nos alegra mucho la compañía de todas ustedes y de todos ustedes y del resto del público, desde luego. Doña Imelda Lisa habla de la otra parte de esto que les contábamos, que tiene dos aristas. Tiene que ver con el taller, el proyecto Memorias para la No Repetición, y el libro que, repito, está en la puerta del horno, pero que tiene un título que me parece bellísimo y resume lo que les decía hace un rato frente a la necesidad de que no haya olvido.
para que la memoria no sea un cementerio en la cabeza. Una frase muy dura, pero cuando ustedes empiezan a leer lo que escriben las víctimas, empiezan a mostrar de qué forma hay tanto por decir, que con método, que con enseñanza y aprendizaje, que ya vamos a hablar de los talleres, que significa la posibilidad de haber creado todo esto, se llega a un producto que es de tal calidad de que nos toca profundamente las fibras. Doña Imelda Ariza ha estado muy involucrada en esta parte que tiene particularmente que ver con el taller, con el proyecto Memorias para la No Repetición. Cuéntenos por favor acerca del taller, acerca de cómo ha sido ese trabajo de empezar a lograr plasmar esas letras, todo eso que usted siente y que sienten todas las víctimas en un papel, empezar a contar cuentos de lo que ha sido su historia. Muy buenas tardes, mi nombre es Imelda Ariza. El taller Entre Letras me ha dejado una experiencia sumamente grande, porque yo pensé que los únicos que podían escribir eran los grandes. La desaparición forzada me ha llevado a unos lugares que nunca imaginé, como este estar entre letras. He escrito mis páginas pensando que eso era suficiente, pero en el momento que el profe Nayib me llamó que si quería ser partícipe de Entre Letras y que podíamos plasmar lo que nosotros sentíamos, me hizo sentir sumamente grande. Me siento orgullosa de todas esas mujeres que hicieron parte de Entre Letras y que hoy están conmigo. Yo como madre buscadora, como corocora de llano, me siento muy orgullosa de poder decir, plasmamos unas letras a pesar del dolor que llevamos dentro. Yo quiero felicitar a todas las personas, todas las mujeres, porque la mayoría fueron mujeres que participaron en este taller de Entre Letras. Y plasmar en una hoja blanca, eso me transformó, porque yo pensé que se escribía y quedaba ahí. No, hoy me doy cuenta, es maravilloso. Quiero llegar muy alto, seguir escribiendo, es como la profe. Es muy hermoso y yo felicito a todos aquellos que quieren seguir el legado. Yo quiero dejar un legado porque la desaparición forzada nos privó de muchas cosas. Yo tengo unos hijos que, especialmente uno, que se llama Daniel Alberto Ariza, está aquí. Y él ha sido el que me ha apoyado en este caminar duro que me ha tocado y que espero que mi legado quede en él. Muchas gracias, doña Imelda. Y así será, por supuesto. Esa es la idea. La directora de Corcombi ha hecho posible, entre otras, no solo este taller Entre Letras y el producto que es este libro, sino también la fiesta del libro y lo que significa poder sentarnos hoy, domingo, a hablar de él. Yo quiero que nos cuente la doctora Viviana Agudelo acerca de lo que significa esta experiencia, de cómo desde el teatro, cómo desde las letras se puede generar unas dinámicas desde lo público para cumplir los acuerdos de paz. Al final, digamos, el telón de fondo de todo esto es que hay que cumplirles a unas víctimas que deben ser escuchadas y que deben ser reparadas, y esto puede ser parte de su reparación. Yo quiero que más allá de estas historias que son bellísimas, maravillosas, y ya vamos a escuchar los fragmentos de los escritos que tienen algunos de ustedes preparados, quiero que nos hable de eso, doctora Edith, por favor. Bueno, un saludo especial para todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Hace 2 años iniciamos con una apuesta desde la administración municipal a la que denominamos como el PEDET urbano, una apuesta del alcalde Villavicencio en la cual encontramos un aliado estratégico para una línea especialmente que diseñamos en el marco de declarar a Villavicencio como ciudad víctima
víctima del conflicto armado, al recibir un gran número de población que sufrió diferentes hechos victimizantes y que se volvió precisamente este territorio, ese lugar, esa casa, para poder levantar esos nuevos sueños y esa esperanza de continuar con una vida después de la guerra, si es que se puede realmente, que también es el gran reto de la actualidad. Este gran aliado del que les hablo es la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, especialmente a través de su programa ProPaz 2. Por eso quiero agradecerles especialmente a Germán, a Roberto, a todo el equipo que ha hecho parte precisamente de este importante ejercicio en donde a través de una planeación nos sentamos a revisar qué podía ser esas estrategias a implementar para que a través del arte y la cultura se piense generar espacios, estrategias y acciones que se conviertan en un símbolo de la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto y de la guerra. Eso ha significado Teatro Foro, que fue el primer piloto de la estrategia que iniciamos el año pasado con la vida de las ausencias. Tuvimos precisamente 2 presentaciones en este mismo lugar, en donde el lleno fue total, 100% de ocupación en cada una de las 2 presentaciones. Resaltar también el acompañamiento de la maestra Arián, que creo que nos acompaña también en este escenario, la maestra también que ha hecho todo este proceso de formación y acompañamiento en materia de Teatro Foro con una gran experticia y que además les ha generado a una población que creo que jamás se habría imaginado que se iban a convertir en actores y actrices empíricas. Lograr sacar adelante todo este proceso ha sido una transformación de vida. También quiero resaltar que aquí hicieron parte jóvenes también pertenecientes a la comunidad LGTBI, participaron también como invitados especiales unas víctimas del conflicto que hacen parte de organizaciones sociales y de reclamación de derechos de las víctimas de Mesetas, o sea, fue inclusive un trabajo entre Villavicencio, Mesetas y GIZ. Por supuesto que el resultado fue supremamente humano, sensible. Creo que logramos demostrar que a través del arte se puede generar una reflexión profunda de por qué estos hechos no se tienen que repetir. En esta misma línea fue que se decidió este año generar una segunda gran apuesta y fue Memorias para la No Repetición, en donde nuevamente GIZ hace una apuesta importante a través de la cooperación alemana y por supuesto de todo el acompañamiento técnico a este proceso a través de ProPaz 2, en donde logramos a través de un ejercicio implementado por la Corporación Cultural Entre Letras diseñar unos talleres de formación en escritura creativa dirigidos para población víctima, en donde ellos pudieran también utilizar la escritura, las letras, la palabra como una herramienta importante para poder visibilizar lo que les pasó. Porque Ricardo y todas las personas que nos acompañan en este escenario, considero que uno de los retos más importantes para la estabilización, si es que se puede denominar así, de la paz en Colombia, tiene que ser la memoria. Nosotros no podemos olvidar lo que pasó. Tenemos que conocer nuestra historia para que no se vuelva a repetir. Y en ese capítulo es muy importante que las víctimas no sean unos actores secundarios, tienen que ser los actores principales de contarnos qué se vivió, qué sucedió, cuál es el dolor que marca nuestra Colombia profunda, también como lo decía el maestro Alfredo Molano, y a quien le hacemos memoria también en esta importante fiesta del libro en este año. No podemos permitir que se nos olvide qué pasó, no podemos permitir que se nos olvide que estas madres que ustedes ven acá todavía siguen buscando a sus hijos que desaparecieron en el marco de la guerra, que tenemos cicatrices, que tenemos dolor, que tenemos sufrimiento y que para poder avanzar tenemos que ser conscientes de la necesidad de que esas heridas sanen y que la memoria no se olvide, que seamos conscientes de que para avanzar hay que primero reconocer lo que pasó, porque precisamente eso fue el legado de la comisión también, la verdad. Muchísimas gracias, doctora Dida. Ahí está la forma en la que se trabaja desde lo público para que logren a través del arte y la cultura empezar a escucharse más fuertemente las voces de las víctimas. Con apoyo de la cooperación internacional está con nosotros don Germán Plata, él es el coordinador para el departamento del beta del proyecto ProPaz 2 de GIZ, que forma parte de la cooperación alemana. Germán, ¿cómo es el apoyo de la GIZ a estas iniciativas? ¿De dónde surge y cómo se facilita para que puedan contarse con esos respaldos que son fundamentales para que salgan adelante ese tipo de iniciativas? Gracias Ricardo.
cuando me hacen preguntas como la que acabas de hacerme, mi primer cuestionamiento es que yo no he sido capaz de decirle a mi mamá en una frase qué es lo que yo hago. Entonces, para poder responder esto, ¿cómo lo hacemos? Pero iré a lo grueso. La cooperación alemana parte de un acuerdo entre los estados, alemán y colombiano. Ahí se ponen de acuerdo en unas líneas claves estratégicas y así fue como desde el 2015 arranca la primera fase de ProPaz. Lo que hacemos es que los programas no los traemos de abajo, de los brazos hechos, los construimos de abajo hacia arriba. Pero hacemos un análisis de paz y conflictividad con las víctimas, las instituciones, autoridades territoriales. Y eso se eleva hasta el nivel nacional, donde el representante político del gobierno colombiano, el Estado, que es la APC, es decir, la GIZ de Colombia, definen si están de acuerdo o no. Eso vuelve al Ministerio de Cooperación Alemana, que es el jefe de GIZ, por decirlo de alguna manera, y ahí se aprueba. Luego baja nuevamente a los territorios. En el caso de ProPaz, primera y segunda fase, estamos en el Meta, Caquetá y Norte de Santander. Y arrancamos un proceso de diálogo identificando cómo podemos materializar eso. Dicho esto, el segundo paso es hacernos la pregunta en términos de qué es, de cómo, Ricardo, preguntas tú cómo lo logramos, y es, siempre tenemos como plomada, como guía, es una pregunta muy elemental, y es, ¿qué es lo que queremos ayudar a cambiar? Por eso nuestra asistencia técnica, lo que hace a Roberto, que vemos que estuvo más bien metido en todo este proceso de escritura, es estar siempre haciendo preguntas. Tenemos fama de canzones, pero siempre haciendo preguntas. Y la primera pregunta es, ¿por qué si lo que se viene haciendo no funciona, por qué lo seguimos haciendo? Eso para el efecto, no sé si conocen las políticas públicas del Estado colombiano en materia de apoyo psicosocial. Entonces existe el PACSID, cada institución, no, que esto es apoyo psicosocial, pero la gente se sigue quejando. Bueno, la insatisfacción es un elemento de la condición humana, ¿de acuerdo? Entonces justamente a partir de ahí empezamos a mirar cómo podemos innovar, no GIZ, sino lo que acuerden las personas. Y así fue como llegamos al acuerdo colectivo de cómo podemos innovar. Y la innovación aquí consiste fundamentalmente en que no deben ser los grandes laureados o laureadas los que hablen por las víctimas. Queremos que sean las mismas víctimas. Son las madres, mujeres buscadoras, pero también hay hombres. ¿Okay? También los hay. Queremos que sea la población LGBTI. Queremos que sea todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos repetir lo que en la historia colombiana ha sucedido, que es excluir. Lo segundo es, partamos de la confianza de la gente en sus propios medios, en sus propios recursos. Y esto en la práctica, en la concreta, significa es que todos podemos hacer más y mejor cosas. Y nuestro papel, Ricardo, en la asesoría técnica, consiste en ayudar a hacer conciencia de que la gente puede hacer cosas distintas y de muy altísima calidad. Y por último, apoyar los propios recursos. Con eso termino, perdón que me alargué. Significa a su vez apoyarnos en lo que tenemos en el medio. Por eso nos apoyamos con Entre Letras, que son de aquí. Y nos apoyamos con los escritores, las escritoras, los profes, las profes. Y esto que hoy estamos en este acto maravilloso, epifánico por demás, va de la mano con lo del Teatro Foro, pero va de la mano con los procesos de reporteritos de paz, y va de la mano con la cátedra Menta y el estudio de afrocolombianidad, y va de la mano con la red de instituciones educativas rurales, porque lo que buscamos es superar la compartimentación y las visiones sectoriales. Gracias por permitirme alargar. Advertí que no le había dicho a mi mamá que hago en una frase. ¿Sí? Gracias, hermano. Perfecta la explicación. Y usted dice algo que me lleva a la siguiente pregunta para Juan Pablo y para Imelda, y es la manera en la que ustedes
empiezan a descubrir sus habilidades y sus capacidades. Inicialmente dicen, somos víctimas, estamos dedicadas a unas tareas durante toda nuestra vida, pero se nos aparece el teatro, se nos aparece el arte, se nos aparecen las letras. ¿Cómo es el proceso para ustedes decir, hombre, somos capaces de hacerlo? Vamos a montar un grupo de teatro, las corocoras que nos permitan a través de una obra poder contar el dolor que sentimos y cuál es la búsqueda de nuestros desaparecidos, y luego a través de las letras. ¿Cómo es el proceso? Porque no es, en teoría no es tan sencillo. Todos tenemos, digamos, unos temores, y decir, ¿en qué momento empezamos nosotros a cambiar la forma de ver la vida? Y cómo se dan cuenta ustedes de que el arte les puede permitir contarle a la sociedad ese dolor que tienen y que es necesario que todos sepamos que han vivido. Empiezo con Amparo. Bueno, pues no lo sabía, ¿no? Como dice su merced, lo fuimos experimentando y nos dimos cuenta que al narrar nuestras historias, como llorábamos, sanábamos. Y fuimos siendo ejemplo de otras compañeras que hoy en día me siento satisfecha de verlas ahí contentas, escuchando lo que narramos, porque anteriormente ninguna hablaba. Por lo menos aquí tengo un ejemplo, que hace un año volvió a nacer esta mujer. Ella a los 31 a las 7 de la noche se acostaba, porque el hijo de ella cumplía años, el que se desaparecieron, y ella no soportaba que le llegaran las 12 de la noche despierta. Y hace un año, cuando con la profesora Adriana hicimos el primer paso de Propaz, de foro, teatro foro, para ella eso fue como si la hubiéramos despertado a la tumba. Ahora ella ríe, ahora ella canta, con las compañeras todo, y pues, como dicen todos, a veces no somos una familia que nos faltan las dificultades, pero somos muy unidas. Entonces todo eso nos ayuda, porque unas con otras vivimos pendientes, si a una le duele una muela, si le duele la cabeza, que qué años, qué mes cumple de desaparición el hijo de fulana, que qué mes, no sé qué, estamos en contacto y nos fortalecemos unas a otras. Cuando Germán nos dijo de la oportunidad de Teatro Foro, nosotros llorábamos de alegría, porque dijimos, al fin hubo alguien que se fijara en nosotras. Al fin hubo alguien que nos diera un empujoncito, porque nosotros todo lo hacíamos era con las uñas, lo puede decir la doctora Iris, lo que pudiéramos buscar solitas por ahí, porque entendiendo, porque somos tejedoras unas, otras pintan, otras trabajan, bueno, de todo, cada una hace alguna labor. Pero cuando Germán me llama y me dice, Amparito, se va a cumplir el sueño de ustedes. Le digo, ¿cuál sueño? Me dice, de que les vamos a apoyar por lo del teatro. Yo las llamé y les conté. Pues nosotras nos pusimos felices, porque ya íbamos a tener maestra, íbamos a saber qué íbamos a hacer, porque nosotras somos teatreras empíricas. Pues sabíamos que la gente se unía a nosotros con el dolor de vernos llorar, porque recién que empezamos no era fácil. Ahorita yo me río, pero cuando nosotros empezamos yo cogía el micrófono y era más lo que lloraba que lo que hablaba. Porque yo no era capaz de contar mi historia. Yo me veía a mi niña ahí, lloré, entonces, y eso, como yo aprendí a ser fuerte, le fui enseñando a mis compañeras. Cuando yo las veía, yo las decía, vamos, tú eres una guerrera. Y así, gracias a Dios, nos hemos fortalecido con todas. Y deje cuenta dentro del ramillete hoy en día escritoras, felicitarlas, porque tuvieron esa perrenque de ser guerreras y salir adelante. Ahí está, muchísimas gracias, Amparo. Y Imelda, rápidamente, la respuesta a la misma pregunta. Ya vamos a empezar la lectura de los fragmentos que tenemos. Estamos listos, ya les voy a dar el nombre de quienes van a subir aquí a leer sus trabajos, los cuentos que escribieron para este proyecto Memorias para la No Repetición. Imelda, pero cuéntenos acerca de cómo logra usted dar el salto de sus actividades cotidianas, del dolor que siempre se tiene, porque a pesar de que al final nos transformamos y
siempre está el dolor allí, el dolor de ese hijo que no apareció, de ese hijo que no sabemos dónde está. ¿Cómo logra dar el salto al papel? Ya hemos contado el proceso, la historia, el taller, ya nos va a hablar Jaime de cómo desde Entre Letras las acompañaron. Pero usted, digo, algún día pensó que iba a sentarse frente a una hoja en blanco a escribir un cuento y a contar sus dolores, sus alegrías frente a lo que significa empezar a escribir. No, mire, en ningún momento pensé estar como un escalón más arriba. Mi hijo cumplió 20 años, 3 días hoy de la desaparición. Y el dolor era demasiado tan fuerte que no quería saber nada de la vida. Lo único que me interesaba era en su búsqueda, arrastré a mi familia, ¿viste? Esto que se sucedió. Y este salto fue cuando empezamos a hacer la obra de teatro Las Corocoras, el cual nos ayudó muchísimo, pues con la ayuda de Amparo Usato, que ha sido siempre nuestra pionera, la fuerte. Y hoy en día pues ya hacemos teatro con GIZ y estamos en la segunda fase ensayando la siguiente obra. Y eso es un salto sumamente grande y esperamos estar más arriba. ¿No? Así va a ser, van a llegar mucho más arriba porque este libro seguro que va a generar muchos desarrollos y seguramente va a ser la semilla para que más víctimas en Colombia lleguen a proyectos literarios de esta misma magnitud. Antes de empezar las lecturas, Jaime Fernández Molano de la Corporación Cultural Entre Letras. Gracias porque el papel de ustedes fue fundamental para sacar adelante este proyecto Memorias para la No Repetición. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, como yo realmente soy escritor y no lo hago mejor escribiendo, entonces voy a leer, son 3 minutos nada más, la reflexión que hice y que aparece en el libro. Pero antes tengo que decir que realmente estamos muy conmovidos con este trabajo que se hizo. En especial, yo estoy representando acá a Entre Letras, pero realmente hay 2 talleristas compañeros que hicieron el trabajo impresionante de lo que ha hecho aquí la compañera, de hacer la magia de que aparecen escribiendo sin saber cómo lo lograron. El maestro Nayib Camacho, el maestro Nayib Camacho, por favor, un aplauso de verdad. Hay algo importante, es que somos cuarentones todos, porque llevamos 40 años de experiencia. La corporación es la corporación cultural más antigua, más antigua activa del país, con 41 años, y cada uno de nosotros tenemos más de 40 años de experiencia trabajando. E igualmente a Doris Gallego Amaya, que está acá con nosotros también, magister y experta en el tema. Piden que se levante la señora Valesca, por favor. Más conocida como la profe Doris. Bueno, y yo estuve al frente también, y en especial con la parte editorial, con la parte de edición de textos, etcétera, de la corrección. Bueno, y pues con esa experiencia hice esta reflexión. Bueno, y además hay algo importante. Ricardo, imagínense que pensábamos sacar una experiencia de unos 10, 15, estaba bien 10 o 15 personas, unos 30 textos, etc. Y resultaron en ejercicios de 12 sesiones, nada más, salieron 180 textos, de 57, de Orlando está por ahí, que me acuerde la cifra, de cuántas personas en total. 42. De 42 personas que participaron en este. Finalmente quedaron 57 textos de
27 integrantes, autores que están aquí, hay muchísimos de ellos. Pido el aplauso de verdad para esos escritores que están acá. Y también la generosidad de todas ellas y de todos ellos, porque han sabido y han entendido, y eso nos alegra muchísimo, que no todos podían estar acá leyendo ni en todos los eventos. Entonces ya leyeron algunos, leyeron en otro escenario. Hoy van a leer creo que 9 personas, y en otros escenarios y en otros eventos, cuando ya salga físico el libro, luego en la Feria Internacional del Libro, hasta que agotemos existencias, o sea, hasta que todos los 27 escritores participen. Bueno, eso quería decirlo, y lo que yo escribí fue lo siguiente: y de repente me vi escribiendo, ver cómo surgen, cómo brotan, cómo estallan de tristeza, de horror, de gozo, de nostalgia, de dolor, las palabras que guardaron durante tanto tiempo, ahora sobre la textura de un papel, es una experiencia impactante y conmovedora. Estos hombres y mujeres de todos los orígenes y condiciones trajeron consigo algo en común, las historias que les marcó la vida para siempre. La magia y el reto estuvieron en hacer que la convirtieran en palabras escritas, en textos, en páginas que dibujaran las señales, las cicatrices y los episodios más profundos que tenían por contar. Y eso fue lo que se hizo. La primera tarea consistió en conquistar su confianza, tal vez lo más difícil que tenían para entregar por razones obvias. Y se logró a partir de iniciar una larga conversación que se extendió durante todas las sesiones de los talleres y casi no termina. Conversación que, vale destacar, fue de lado y lado. Allí, con la palabra como instrumento mayor, se inició un lento pero efectivo proceso de encantamiento y seducción al compartirles episodios e historias de la literatura universal, de la vida de personajes reales y del mundo de ficción. Se vieron, narraron y compartieron ejemplos de la producción de las mejores plumas, y así, a partir de las charlas y lecturas y fragmentos de la mejor literatura, pero también de la vida cotidiana, fueron descubriendo cómo se pueden tejer y escribir las historias hasta transformarlas en piezas narrativas, sin temores y sin presiones. Todas las sesiones finalizaban con ejercicios diseñados para soltar la mano, lo que dijimos, para soltar la mano, que en la siguiente reunión leían, compartían y corregían bajo la orientación de los talleristas. La dinámica tomó fuerza y, aunque en breve tiempo, en razón de las limitaciones propias de los proyectos, se logró avanzar a grandes pasos en los procesos creativos y de prácticas de escritura. La idea era atrapar al grupo de beneficiarios en esta delicia que es la escritura, y a la vez hacerlos libres gracias a ella, y por lo visto se logró. Una vez el proceso dio su primer resultado, es decir, que fluyó la creación de textos y de fantasmas comenzaron a ser plasmados, y los fantasmas comenzaron a ser plasmados en las hojas de papel, comenzó el siguiente paso y el último, sin discursos teóricos, el siguiente paso sin discursos teóricos ni sobre actuaciones académicas, que fue la corrección y autocorrección de los textos. Con sencillos ejemplos prácticos se les ofreció una serie de herramientas básicas para el manejo de la expresión escrita, que aplicaron de forma juiciosa en las diferentes sesiones, a partir siempre de socializar y leer los trabajos de manera libre y espontánea. Y algo muy importante: de forma simultánea a los procesos de aprendizaje fluyó la sinergia, el fortalecimiento de la confianza en sí mismos, en el otro y en sus creaciones, que vieron nacer, crecer y formarse en este proceso. De repente, y sin comillas, de repente y sin darme cuenta, me vi escribiendo. Y mire, hice más de 10 escritos en el taller. Con estas palabras que dijo alguien en medio de las sesiones, se resume mucho de lo que aquí ha sucedido. Y sí, fue como estos hermosos, y así fue como estos hermosos grupos de hombres y mujeres de todos los orígenes y condiciones resultaron escribiendo. Sus historias, fantasmas, alegrías, demonios, esperanzas, fluyeron desde la cabeza y el corazón para descender como un leve río entre sus manos hasta alojarse sobre la textura de un papel, de muchos papeles que ahora se han convertido en parte de lo que es este libro, que hoy compartimos con mucho orgullo y gran alegría. A eso le llamo yo una experiencia inolvidable,
impactante y conmovedora. Muchas gracias, Jaime Fernández Molano. Palabras muy conmovedoras de la experiencia de los talleristas de la Corporación Cultural Entre Letras, que han sido responsables de gran parte de este maravilloso libro que pronto verá la luz. Voy a leer quiénes serán los encargados de subir aquí al escenario para leer un texto corto de su autoría. Les agradezco profundamente que estén con nosotros para que tengan tiempo de prepararse, de subir con tranquilidad.